Nuestra Dirección de Extensión y Comunicaciones ha querido conversar con nuestro académico, profesor Mario Chong, académico del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de nuestra facultad, miembro también del Centro ACTIS y director del proyecto Para Explora Norte. El interés de conversar con él es acerca de la variante Delta de COVID-19, motivo por el cual es muy importante que tengamos muy en claro la importancia y la envergadura, ¿verdad?, de esta nueva variante. Y es por eso, profesor, que quisiera que comenzáramos esta conversación precisamente con esta explicación de lo que significa esta nueva variable y el riesgo que se corre en relación a las otras variables y cómo debemos también con mayor razón resguardarnos con respecto a ella. Primero que todo, esta nueva variante se llama variante Delta. Esta variante apareció por primera vez en la India en el mes de octubre del año pasado, ¿ya? Y lentamente se ha ido expandiendo por todo el mundo y hasta el día de hoy ya hay más de 90 países que ya reportan la presencia de esta variante. De hecho, esta variante ha desplazado a otras variantes muy conocidas también por nosotros, que es la variante alfa, que originalmente partió en Inglaterra, y la variante delta, o sea, la variante beta que se originó inicialmente de Sudáfrica. Entonces, en Europa, que estaban predominantes estas dos variantes, fueron desplazadas completamente ahora por la variante delta. La principal característica de esta variante, de esta variante, es la alta tasa de transmisibilidad que tiene, ¿ya? Si uno lo compara con la variante original más transmisible, que fue la variante inglesa, la alfa, la variante alfa, para que tengan una idea, era más o menos 50% más infectiva que la variante original de Wuhan. Y esta nueva variante Delta se calcula que es alrededor de un 60% más infectiva que la variante alfa. Y eso hace que en una población donde está circulando el virus, esta variante tome posesión del ecosistema, desplazando los otros virus y provocando pandemia. Ahora, en este momento en Europa existe una gran preocupación por esta nueva variante, primero por la alta tasa de infectividad que tiene, y segundo, porque se está propagando muy rápidamente, especialmente asociado a la liberación de las normas de control, el uso de mascarilla, ¿no es cierto?, la limitación de las cuarentenas y otras restricciones en Europa. Esto ha permitido que esta nueva variante se propague rápidamente en esos países. En Latinoamérica, esta variante ha estado, ya se empezó a describir en países vecinos, ¿no es cierto? En Perú ya está presente, en Argentina durante la semana subimos, ¿no es cierto?, los primeros casos, y desde el día de ayer ya sabemos que está presente en Chile. Ahora, debido a la alta tasa de infectividad que tiene, esto hace que los sistemas normales de protección contra el virus original, que era el virus de Wuhan, tengan poca efectividad. Por eso que el ministro de Salud y la subsecretaria Daza hoy día en la mañana también anunció un cambio, primero en la definición de contacto estrecho para la variante Delta, y dijo que todas aquellas personas que hayan estado infectadas con la variante Delta, el criterio de contacto estrecho era con o sin mascarilla, en contacto, no importa el tiempo con esa persona, era considerado contacto estrecho. Y la cambio de la definición es para poderlo explicar de otra manera. En la variante original de Wuhan, cuando uno usaba mascarilla quirúrgica bien usada, o sea, que cubría nariz, boca y barbilla en forma hermética en la cara, esa mascarilla quirúrgica tiene una protección de alrededor de un 80-86%. Esto significa que si estaba uno presente con una persona infectada con ese virus original de Wuhan, esa mascarilla lo protege a uno aproximadamente unos 20 a 25 minutos en un espacio cerrado, sin ningún problema.
Con la variante alfa, o sea, la variante inglesa, la protección se redujo aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Y con la variante delta es menos de 3 minutos, con la mascarilla puesta. Ahora, si uno considera mascarillas de género, que es la que la mayor cantidad de personas usan, esa mascarilla tiene una eficiencia de funcionamiento de menos del 50%. ¿Ya? Y por lo tanto, si con una mascarilla quirúrgica uno tiene menos de 3 minutos de protección frente a la variante Delta, con una mascarilla menos eficiente, que es una mascarilla de tela, por ejemplo, eso indicaría que da lo mismo si uno usara o no mascarilla, igual se infecta en el primer minuto. ¿Ya? Y es por eso que eso explica la nueva norma que anunció en la mañana la subsecretaria de DASA del cambio del criterio de contacto estrecho. Con respecto a la mascarilla, lo ha señalado con mucha claridad, y con respecto al contacto físico, al establecer relaciones sociales, encuentros con personas que tengan la variable delta, además de la mascarilla, me imagino que con mayor razón hay que motivar el no juntarse, el no generar encuentros sociales para poder tratar de prever de alguna manera este contagio. Así es, del momento que esta nueva variante ya se encuentra dentro del país, todo hace prever, al igual que las otras variantes que se esparcieron en el país, incluyendo la variante Gamma, que es la variante brasileña, ¿no es cierto?, que se esparcieron rápidamente dentro del país. Uno podría pensar de que esta variante también se va a distribuir muy rápidamente dentro de la población chilena una vez que esté presente, y especialmente considerando la alta tasa de infectividad que tiene. Por lo tanto, acá hay que extremar cuidados, especialmente considerando que esta variante tiene una alta tasa de infectividad por vía aérea, ¿ya?, comparado con las otras variantes. Y por lo tanto, reuniones en espacios cerrados, ¿no es cierto?, hay que, especialmente en grupos muy numerosos de personas, donde uno no sabe, ¿no es cierto?, o no tiene certeza de que si alguno de ellos puede estar o no infectado, es una fuente de infección o de riesgo muy alta. Especialmente cuando uno considera de la forma en que ocurrió la detección de esta caso de variante Delta dentro del país. Esta es una persona que se hizo positiva a un test de PCR solamente en el tercer análisis. De hecho, tenía un análisis de origen que era negativo, llegó a Chile, un segundo análisis que le hicieron a la llegada del aeropuerto que también salió negativo, y solo en el tercer análisis dio positivo. Eso indica de que efectivamente es una variante que genera una sintomatología distinta a la variante original y que no es fácil de detectar. Por lo menos ocurrió en el primer caso en el país. Por lo tanto, una persona que visualmente puede estar completamente sana es efectivamente un potencial vector del virus. O sea, desde ese punto de vista la trazabilidad no es muy efectiva. Así es, va a complicar mucho la trazabilidad, especialmente cuando uno piensa ahora que todas las personas que entren en contacto con este tipo de personas que tengan esta variante Delta, estén o no usando mascarilla, y sin importar el lugar o condición en que ocurrió ni duración en que ocurrió el contacto, van a tener que ser considerados contactos estrechos. Entonces, eso complica mucho más lo que es la trazabilidad y también, por supuesto, el aislamiento de esas personas. Profesor, en el portal de la Universidad de Chile también salió publicado un tema de que se había detectado que podían infecciones del virus en los celulares, se podía también transmitir a las personas. En este caso también se podría pensar que con esta mayor transmisibilidad de esta variable, más riesgoso sobre todo, por ejemplo, el uso de celulares o el cuidado en la limpieza de los celulares y de la superficie, o todavía no se tiene investigación al respecto. Al respecto, con esta variante no se sabe. Lo único que tenemos certeza actualmente, una de las cosas que hemos aprendido durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, si ustedes recordarán,
la misma Organización Mundial de la Salud le había restado importancia a la transmisión aérea del virus y se concentró todo lo esfuerzo en la transmisión, lo que ellos llamaban por fomites, que eran residuos de saliva o expulsiones, ¿no es cierto?, en superficies, ¿ya? Y en esos entonces, ¿no es cierto?, se sanitizaban toda la superficie, aún en espacios comunes. Tuvimos presencialmente, ¿no es cierto?, la existencia de estos arcos que expulsaban gases que fumigaban a las personas cuando entraban a los distintos establecimientos. Sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que la principal transmisión del virus no es por fomites, sino que la forma más común de transmisión, no estoy diciendo que es la única, pero es la más frecuente que se transmite, es la transmisión aérea. Y por lo tanto, mucho más peligroso que compartir celulares, ¿no es cierto?, lo es más aún con la variante Delta, en estar en espacios cerrados con personas que potencialmente pueden transmitir la enfermedad. Sin mascarilla y por largo tiempo en los virus comunes, y en este caso, lamentablemente, aún cuando usemos mascarilla, el riesgo va a ser muy grande. Profesor, y con respecto al efecto que tienen las personas por algún rango etario, ¿es más peligrosa en algunas edades que en otras? ¿O afecta más a algunos grupos etarios que a otros? Sí, la variante Delta ha provocado algunos cambios, primero en la sintomatología de la enfermedad, ¿ya? Normalmente siempre hemos dicho de que las enfermedades, cuando partió la enfermedad, habíamos dicho que la fiebre, ¿no es cierto?, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolores musculares, eran características propias de la enfermedad. De hecho, como norma, ustedes todos hemos sufrido, ¿no es cierto?, que en la entrada de muchos lugares públicos nos piden la temperatura para poder entrar, ya sea algún mall, ¿no es cierto?, un supermercado, en las grandes tiendas, o en los lugares mismos de trabajo, donde uno llegaba, ¿no es cierto?, miden la temperatura. Sin embargo, la variante Delta, algunos de estos perfiles de sintomatología ha cambiado bruscamente. De hecho, ya para la variante Alfa había cambiado alguna sintomatología. Por ejemplo, los malestares gastrointestinales que se veían con la variante original desaparecieron con la variante Alfa. Pero con la variante Delta, la fiebre ya no es una de las características más frecuentes, sino que empieza a aparecer otras características como el dolor de garganta, el romadizo, que son más propias de los virus comunes del resfrío. Y por lo tanto la variante Delta se puede confundir con un resfrío fuerte más que con un coronavirus, con los coronavirus originales. Eso fue un cambio importante en la sintomatología. Y el otro también en la población que afecta a la variante Delta. De hecho, la población más afectada con la variante Delta, y esto lo podemos ver en los datos que vienen desde Europa, es población joven, ¿ya?, más que población de mayor edad, como ocurría con las variantes más antiguas. Y en ese sentido, doctor, la vacunación en estos grupos de jóvenes, en los jóvenes, dado que las edades más de 20, 21 años están recién en este momento en su primera dosis. ¿Cómo podemos conciliar, ¿verdad?, este alto cuidado con su proceso de vacunación, donde arremete Delta y nos pilla un poco en esta etapa transitoria, por así Sí, decirlo? bueno, acá la vacunación hay tres aspectos que son importantes considerar en la vacunación. El primer aspecto es la generación de nuevas variantes, ¿ya?, que es muy importante que la gente lo sepa. Estas variantes aparecen por mutaciones espontáneas en los virus, ¿ya? Estos son virus RNA que tienen una tasa de cambio, de mutación, que es más alta que los virus que usan otro tipo de material genético como DNA, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, ya desde el comienzo de la pandemia, uno esperaba que se generaran variantes del virus. Y de hecho empezaron a aparecer muchas variantes, ¿ya? Pero cuando ocurren estas grandes epidemias donde hay un aumento explosivo de infecciones en lugares donde no hay control de la enfermedad, estamos hablando como ocurrió en India el año pasado, está ocurriendo en India, ¿cierto?, como ocurrió en Brasil, ¿no es cierto?, o como ocurrió en el
a fines del año pasado, a mediados del año pasado en Inglaterra, grandes centros de personas, miles de personas que se infectaban simultáneamente, debido a esa alta tasa de infección. Cada infección puede ocurrir por azar simplemente una mutación. Entonces, cuando hay grandes grupos de personas que todas ellas se están infectando, simplemente por probabilidad existe una alta probabilidad de que haya apariciones de nuevas variantes. Y ahora simplemente por selección natural, aquellas variantes que son más exitosas que las que ya existen, empiezan a predominar en esas zonas. ¿Y cuáles son las más exitosas? Aquellas variantes que se infecten con mayor facilidad a las personas. En esa situación apareció la variante alfa, la variante beta en Sudáfrica, la variante delta en India y la variante, ¿no es cierto?, gamma en Brasil. Y por lo tanto, mientras no tengamos controlada la enfermedad y existan alto número de gente infectándose, existe mayor probabilidad que aparezcan nuevas variantes que puedan propagarse en esa población. Una de las maneras eficaces de controlar la aparición de estos brotes masivos de la enfermedad es vacuna. Y por lo tanto, esa es una razón de por qué un grupo importante de gente debe vacunarse. Es para disminuir la tasa de infección y de esa manera reducir la probabilidad que aparezcan nuevas variantes que puedan, por ejemplo, ser resistentes a las vacunas, que es un gran temor, ¿no es cierto?, que actualmente existe. La otra es qué tan eficientes son las vacunas que ahora existen para combatir las nuevas variantes. Y ha existido varias evidencias que muestran, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, fuimos invadidos por la variante que vino de Brasil, la variante P1, la variante gamma, ¿no es cierto? Sin embargo, la enfermedad, si bien es cierto, hubieron grandes brotes dentro del país con predominio de esa variante, las tasas de mortalidad básicamente no cambiaron, indicando que efectivamente la vacuna CoronaVac protegió a esta población, a nuestra población, de los casos graves de COVID, aún con las variantes, la variante inglesa y la variante brasileña, alfa y gamma, ¿no es cierto?, dando casos positivos dentro del país. Sin embargo, en Europa, cuando llega la variante Delta ahora, ellos están mayoritariamente vacunados con otra serie de fármacos, como es vacuna Pfizer, ¿no es cierto? En algunos países de Europa también están usando en Estados Unidos Moderna, vacuna AstraZeneca, ¿no es cierto? Y sin embargo, han empezado a aumentar el número de casos, indicando de que efectivamente, y en Israel, que es mayoritariamente Pfizer, también han empezado a aumentar el número de casos con la variante Delta, indicando de que efectivamente la variante Delta puede infectar personas que están vacunadas con vacunas tipo Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Ahora, si eso produce o no casos más graves de la enfermedad está por verse. Estamos recién recibiendo los datos que están ocurriendo ahí. Lo único que sabemos es que hay infecciones, no sabemos cuál es la gravedad ni cuál es la tasa de propagación en esas enfermedades. Y sobre la vacuna CoronaVac, que es la que más se usa en Chile, el único dato que tenemos sobre la variante Delta es los casos que están ocurriendo en Indonesia, ¿ya?, que es, allí se vacunó a los médicos del sistema de salud con esa variante, con vacuna CoronaVac, y esa zona está actualmente siendo afectada con la variante Delta, y mostraría, ¿no es cierto?, lo mismo que ha ocurrido con otras variantes, en que al menos no habría un aumento importante en los casos de muerte y enfermedades graves, indicando que, si bien es cierto, es una vacuna que no evita que la gente se enferme, evita que desarrolle enfermedad grave, que es un aspecto muy importante de la vacuna CoronaVac. Así que, por esa razón, también uno invita a la gente a que se vacune para que, aunque esta nueva variante llegue, y si confiamos en lo que está ocurriendo en otros países que están usando vacuna CoronaVac, los datos son replicados dentro del país, también nos dé una señal positiva de que esta vacuna CoronaVac también pudiera prevenir el desarrollo de enfermedad grave, aun cuando uno se infecte con la variante Delta. Y ahí, por lo tanto,
estaríamos en esa manera protegiendo también a nuestra población y por lo tanto uno también invita a que la gente se vacune. Muy bien, profesor, ha sido muy clara su explicación. Sofía, ¿quieres hacer alguna pregunta, alguna observación? Bueno, mi pregunta era, ahora que varias comunas de Santiago salieron creo que son 24 comunas, salieron como de cuarentena, ¿qué se espera que haya, que pase? Porque varias comunas también que tienen moles y que usualmente son como grandes concentraciones de personas. Sí, bueno, probablemente la gente ya se dio cuenta que el comportamiento de la enfermedad que hemos tenido durante el 2021 ha sido completamente distinto a lo que tuvimos en el año 2020. En el año 2020, ustedes recordarán, así lo vivieron en realidad, parte de la enfermedad empieza a aumentar el número de casos y el número de casos activos se mantiene por largos periodos de tiempo, de varios meses, muy altos, ¿no es cierto?, con mortalidades que prácticamente no caían dentro del país, manteniéndose siempre altos. Cosa que no hemos visto en el año 2021. En el año 2021 hemos tenido de nuevo estos brotes grandes, aun cuando hubo cansancio pandémico frente a las cuarentenas, es decir, se establecieron cuarentenas dentro del país con este famoso certificado de movilidad, carne verde que le llamaban, ¿no es cierto?, en donde la gente vacunada podía movilizarse inicialmente entre comunas, pero después se restringió dentro de la misma comuna, aun cuando estuvieran en cuarentena. Esto aumentó la movilidad y eso estableció que, aunque se establecían cuarentenas, como ocurrió ahora, la movilidad en realidad no se redujo sustancialmente como sí ocurrió el año pasado. Pero a diferencia del año pasado, a pesar de que la movilidad no bajó sustancialmente, sí el número de casos, ¿ya? Cosa que no ocurrió el año pasado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esa diferencia? Y esa gran diferencia se debe a la gente vacunada, efectivamente. Es decir, que la vacunación efectivamente está ayudando que pequeñas medidas de control, como por ejemplo una cuarentena parcial en este caso, ¿no es cierto?, pueda reducir rápidamente el número de casos activos y de esa manera hacer que las cuarentenas duren menos tiempo, ¿no es cierto?, y que acá con cuarentena en menos de 2 meses, ¿no es cierto?, hay comunas de Santiago ya que están saliendo de cuarentena rápidamente, y no pocas comunas, sino, como dices tú, gran número de comunas de Santiago están rápidamente saliendo, y uno revisa los números y efectivamente se nota una reducción significativa en el número de casos, ¿ya? Y eso tiene que ver con las vacunas. Y por lo tanto, la recomendación, ¿qué es lo que uno debiera esperar? Efectivamente, uno debe esperar primero un efecto rebote, es decir, cuando uno libera estas comunas, lo primero que se observa es que se frena inmediatamente la curva de descenso de casos, e incluso en algunas comunas puede haber un ligero aumento, pero si se prosigue de manera exitosa el proceso de vacunación, el número de casos debiera sistemáticamente ir disminuyendo. Aún más cuando hace 2 días atrás ya llegamos, al menos con una vacunación, al 80% de la población objetivo dentro del país. Entonces uno debiera seguir evolucionando a medida que la gente se vacune, ¿no es cierto?, a mejores condiciones sanitarias, y esperemos que mientras este ritmo de vacunación se mantenga, lleguemos a unas condiciones sanitarias de mejor calidad para fines de este año. Y esperemos que este verano, que además con el calor, ¿no es cierto?, el número de casos activos tiende a disminuir, y es porque la gente sale más al aire libre, ¿sí? Y eso evita, ¿no es cierto?, los espacios cerrados, evita el principal mecanismo de transmisión del virus, que es por vía aérea. Entonces uno espera normalmente que en verano el número de casos caiga, y si eso le sumamos la vacuna, debiéramos tener un verano 2022, ¿no es cierto?, el comienzo del 2022, de una situación sanitaria mucho mejor que lo que tuvimos en el año 2021. Muy bien, profesor. Pienso que ha estado bastante completa esta conversación. Yo le agradezco todo lo que nos ha señalado, que nosotros también lo vamos a difundir en nuestras redes sociales.
y en todas las instancias posibles para poder dar más todavía conocimiento respecto al momento que estamos viviendo con respecto a COVID-19. Así que agradecemos al profesor Mario Chong, académico de nuestro Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, investigador de ACTIS y director de nuestro proyecto para Explorar Norte, por esta gran clase en realidad que nos ha dado respecto a lo que estamos viviendo hoy día. Así que muchas gracias, profesor. Y gracias también a Sofía Espriu. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Chao, que estén bien. Gracias.